hablando acerca de la institución de la Cena del Señor. Y créanme, hermano, de que cada vez de que lo leo y lo estudio, nos damos cuenta, hermano, de las características que hay en este capítulo. Y también aprendemos en cuanto a las costumbres, el hábito, la cultura en la cual se movía la iglesia de Corinto y en la cual Dios levantó a la iglesia de Corinto de una manera sobrenatural en aquellos tiempos. Y una de las enseñanzas que nosotros encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 11, nosotros encontramos, hermano, de que el apóstol da testimonio en cuanto a que no solamente él había sido enseñado por el apóstol Pedro y por los demás discípulos en cuanto a la Santa Cena y el Nuevo Pacto, sino que también el mismo Jesús se lo encomendó y se lo enseñó al apóstol Pablo. Y le hizo comprender y entender las grandes características, las grandes bendiciones que el pueblo del Señor tiene específicamente cuando conmemoramos la Santa Cena, pero sobre todo también tiene las advertencias hacia las personas que lo hacemos de una manera desordenada, de una manera que sin autoexaminarnos procedemos a hacerlo. Entonces también tiene bendiciones, pero también tiene, hermanos, juicios que nosotros debemos de entender y aprender. ¿Para qué? Ahí mismo la Escritura dice, para que no seamos condenados, sino que disciplinados. Y quizá la disciplina del Señor no es como la disciplina de los hombres. Muchas veces la disciplina de los hombres se mueve y se caracteriza por el oír y a veces por el ver. Y lo que ven sus ojos y oyen sus oídos son los que toman para hacer un juicio sin determinar y entender que quizás no es así. Solamente el Dios Todopoderoso que conoce el corazón de nosotros nos discierne y nos da un justo juicio. Dice amén. Entonces, como ya aprendimos acerca de lo que es la comunión, lo que es la cena en sí, y entender y comprender que dentro de lo que es la cena con el Señor, nosotros encontramos salvación, servicio, adoración, encontramos alabanza. Ahora también vamos a entender, hermanos, de que el apóstol está reconviniendo o recomendando a la iglesia de Corinto que hay algunas prácticas que no están de acuerdo a los mandamientos del Señor, a los decretos del Señor, que no va en lineamiento con lo que es la santidad en cuanto al evento y la santidad en cuanto a nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. He observado y he visto que en los últimos tiempos la iglesia del Señor lo ha ignorado por ignorancia propia, de que somos literalmente o místicamente, como le quiera llamar, cuerpo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Ya no viene sobre nosotros, mora en nosotros. Entonces nosotros encontramos en la palabra del Señor que encontramos las palabras bautizo, encontramos la palabra llenura y encontramos la palabra vivir. ¿Verdad que sí? Son cosas que son eventos separados del Espíritu Santo en cada creyente, pero que llevan que juntos hacen una conglomeración de lo que el hombre y la mujer de Dios deben de ser en el Espíritu Santo de Dios. Por eso es de que el apóstol dice, si andamos en el Espíritu, también vivamos en el Espíritu. Porque andar en el Espíritu, casi la grande mayoría lo manifiesta dentro de la congregación, ¿verdad? Hasta de brazos cruzados y Dios le bendiga, hermano. Ya no quieren ni apretar la mano de hombre con hombre y mujer con mujer. Ya no quieren porque de santa santidad. Pero cuando están afuera, ahí es donde se mira la verdad de un hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, el Señor Jesús nos habla y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y hermano, siempre con mi esposa, crecimos oyendo un canto que dice, el 10% de los creyentes son los que el Señor viene a llevar. Y con eso crecimos nosotros. Pero últimamente, en los últimos años, le he puesto bastante atención a esas expresiones.
Y me he dado cuenta, hermano, cuando estudiamos la Escritura, el Señor Jesús claramente dice que no son todos los que decimos seguirle, los que nos vamos a ir con Él, sino que Él viene por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Así es. Y para eso, entre los millones y millones de cristianos que existimos sobre la faz de la tierra, a muchos se nos ha olvidado y nos hemos contaminado con las costumbres y la vanagloria del mundo. Sí, amén. Entonces la iglesia de Corinto no estaba excepto de eso. En Corinto se manifestaban los frutos del Espíritu, los dones que nos encanta estudiar. Hermano, cuando nosotros estudiamos los dones del Espíritu, todos queremos, ¿verdad? Todos. Ya vamos a entrar a eso. Y es maravilloso. Pero también cuando estudiamos las dos cartas nos damos cuenta de la responsabilidad de cada persona, individuo, que ha recibido un don del Espíritu Santo en su vida. Porque al final de la batalla vamos a tener que entregar cuentas en el tribunal de Cristo. Así es. Por eso es de que hace poco a un personaje le preguntaron, fue una pregunta directa y concisa, y le preguntaron, ¿usted es pastor? Y él dijo, no, yo no soy pastor. Dante. Y le dijeron, ¿por qué? Dice, porque el pastor tiene estas características. Claro que se está defendiendo, ¿verdad? Pero en su defensa está diciendo grandes verdades. Y da las características de lo que es ser una persona pastor. Entonces, hablamos de los ministerios que están en 1 Corintios, que todos quieren ser apóstoles, profetas, maestros. Pero no quieren, como decía en el tiempo el hermano G, no quieren pagar el precio, ¿verdad? O sea, sí quieren que les paguen el precio. Ellos no quieren pagar el precio. Bien. Entonces ahora, encontramos entonces estas grandes verdades en 1 Corintios. Y como siempre digo, cada ocasión tenemos que estudiar y aprender la palabra del Señor. Y usted no se quede con lo que el hermano le enseña, vaya y estudie en su casa. Amén. Y adquiera más conocimientos, no para contradecir, sino para alimentar su alma, su espíritu. No para decir el hermano o la hermana se equivocó, sino para decir, gracias Señor, porque me abriste el entendimiento del espíritu para yo aprender más por esta equivocación, que para mí lo tuvo el hermano, la hermana, el pastor, el que enseña, pero que ahora el Espíritu del Señor es el que me va a guiar a la verdad. Pero no vaya a ser como otros hermanos que le llaman a uno para reclamarle y para decir por qué dijo eso, por qué dijo lo otro. Estúdialo, pues. Sí, amén. Averígüelo, porque la iglesia dice que una de las iglesias que oía a Pablo, cuando llegaban a su casa, iban a ver si era verdad lo que Pablo les estaba enseñando. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Eso es maravilloso. Entonces, debemos de aprender todo eso para que podamos comprender las verdades que están escritas en la palabra. Bien. Entonces, ahora, ya hablamos acerca de lo que es la cena, la comida. Ya hablamos, hermano, de esas características de la Escritura. Fíjese. Ahora bien, vuelvo a leerlo en el capítulo 11, versículo 17. Y dice, en el verso 21, porque al comer, o sea, la cena, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro ¿qué? Y otro se embriaga. Entonces, fíjese, hermano, las características que aparentemente son pequeñas, pero que son contundentes en el actuar del creyente en un evento tan santo y tan maravilloso que es la Santa Cena, que fue instituido por el mismo Señor Jesús. Aunque ahora la inteligencia artificial y los que lo saben, todos los investigadores e historiadores del siglo XXI y de este siglo, están diciendo de que la escritura que nosotros tenemos está completamente alterada y está completamente, que no es la verdad. Y están tratando, hermano, de sacarnos de la fe, y a muchos lo han logrado, porque muchos empiezan a discutir las verdades de la Escritura. Nosotros tenemos que estar conscientes y seguros que por la fe seguimos la palabra del Señor. Entonces, fíjense, ahora habla acerca de la borrachera, pues, de embriagarse en la Santa Cena.
Existía, claro que sí. Ahora fíjese, ¿por qué razón el apóstol tiene que hablar de estas cosas? Porque en el paganismo, en el tiempo de Corinto, en que está escrita esta escritura, las costumbres ahí eran hacer algunos pactos, y entre los pactos había el pacto de sangre y también había el pacto de vino. Por eso es de que cuando la iglesia empezó a practicar este evento maravilloso y glorioso, muchos curiosos se acercaban a la puerta del lugar, de la casa donde estaban haciendo este evento, para ver qué es lo que hacían. Porque para ellos hacer un evento de estos era embriagarse y comer hasta la saciedad. Y también mostrar su elocuencia en cuanto a su forma de vestir y en cuanto a su forma de adoración hacia sus diosas y sus dioses de aquellos tiempos. Esa era la cultura de los corintios. Ahora, muchos de los que se habían convertido al evangelio traían esas mismas costumbres y las querían introducir dentro de la iglesia del Señor, como hoy en día. Hay mucha gente que se convierte al evangelio, pero quiere traer sus costumbres paganas a la iglesia, y lo logra traer y lo logra contaminar. Sí. ¿Se da cuenta? Ay, hermano, una copita no es nada, hermano. Una cervecita no es nada. Y sí, dice el otro, y vámonos, ¿verdad? Ahora, fíjense. Entonces, habla ahora de lo que es embriaguez. Pero, miren el versículo. Es que estaba estudiando, pero tengo una nieta que, ay, Dios mío. Está tremenda. En el versículo 31, antes de entrar ahí, de ahí, 1 Corintios, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Mas, siendo juzgados, somos ¿qué? Castigados, disciplinados, corregidos por el Señor, para que no seamos condenados ¿con qué? Con el mundo. O sea, la corrección que hablaba aquí el Señor y el juzgamiento no es para condenación, sino ¿para qué? Para que seamos restaurados. Sí, amén. ¿Se da cuenta de la diferencia? Pero que trae consecuencias, trae consecuencias. Porque dice, en el pasaje claramente dice que muchos están enfermos y muchos duermen. Y esa enfermedad no solo es física, sino también espiritual. Amén. Viene la frialdad. Viene, hermano, que es de que ya no le interesa. Es la Santa Cena, hermano. No, prefiere estar en un cumpleaños donde hay birria y tanta cosa, que estar en la iglesia del Señor, en la Santa Cena. Todas esas características de la Santa Cena ya se han perdido en muchas congregaciones, ya no le toman importancia, porque piensan que vamos a tomar un pedacito de pan y una copita de vino. Y no, eso es la forma en la cual nosotros lo hacemos alegórica para conmemorar, pero lo que estamos haciendo directamente es testificar que el cuerpo de Cristo fue sacrificado por nosotros. Amén. Y que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Eso es muy diferente. Entonces le damos testimonio al mundo, a los ángeles y a los demonios y a la iglesia que somos nuevas criaturas. ¿Se da cuenta usted? Amén. Fíjese. Pero dice ahí la palabra juzgar, ¿verdad? Fíjese. Ahí en 1 Corintios 11:31, la palabra juzgar significa designar, efecto o la función de una decisión a favor o en contra del crimen cometido. En este caso, ¿cuál es el crimen? Se le dice crimen, pero es la desobediencia, el desobedecer. ¿Cuál es en este caso? Es embriagarse en la Santa Cena. Comer y también menospreciar a los demás. ¿Se da cuenta usted? Ahora, luego dice sentencia, condenación. Eso significa la palabra juzgar en 1 Corintios 11:31. Usted va a encontrar la palabra juzgar también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. Y ahí la palabra juzgar es tomar una decisión final.
estar delante de un tribunal. Pero sobre todo, ahí es justicia divina revelada. Todas estas características son las que le pertenecen a Dios, no a uno. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, nosotros encontramos otra vez la palabra juzgar, que significa resolver, dar una solución justa y equitativa, hacer justicia, llegar a un acuerdo, ya sea personal o judicialmente. Por eso es de que llama grandemente la atención, hermano, cuando nosotros miramos la Constitución de aquí, ¿verdad? La gran mayoría de artículos en cuanto a justicia siempre están apegados a la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Y eso ha ayudado a que la nación sea fructífera y grande. De tal manera, hermano, que los historiadores y los científicos y todas las personas que no entienden el aspecto espiritual se hacen estas preguntas. Ellos dicen, es cierto que Israel existe desde hace miles de años atrás, ¿verdad? El pueblo de Israel. Pero como nación libre, soberana e independiente, solamente tiene 78 años de edad. Sí, amén. ¿Cierto? Y va a cumplir 80. Por eso es que muchos creen y piensan que en el año 2028 se van a aproximar unos juicios tremendos sobre la faz de la tierra, porque es, según ellos, la generación de la cual Jesús habló. ¿Ve? Porque cumple los 80 años Israel. Bien, pero también se sorprenden por qué Estados Unidos tiene y va a celebrar sus 250 años, que es más nueva que Rusia, porque Rusia está mencionada en las Escrituras, más nueva que China, está mencionada en las Escrituras. Es más súper nuevísima, es un baby delante de Irán. ¿Se da cuenta? Porque Irán tiene más de 1700 años de imperio, y de imperios, no de gobiernos como los que tiene ahora, ¿verdad? Imperios. ¿Se da cuenta usted? Y de los tiempos antiguos hay hombres y mujeres dentro de los persas, fíjese, dije persas, ya no voy a mencionar iraníes, persas, que han querido destruir a Israel. ¿Se acuerda usted de Esther, verdad? Sí, amén. ¿Okay? De Mardoqueo, de Amán y del rey Asuero. ¿Se acuerda usted de Ciro el persa? Que Dios le llama mi siervo, imagínese usted. Mi siervo le dice a Ciro el persa, y los tiene cautivos a su pueblo Israel. Pero esa es la bondad de Dios. Sí, amén. Y ellos tienen más de 1700 años, vamos a poner un número, contra 250 años de Estados Unidos. Y ellos dicen, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Uno, el pacto que Dios hizo con Abraham es hecho por la fe. ¿Se da cuenta? Y el pacto que hizo con Norteamérica es por la fe en el Hijo de Dios y en las Escrituras. Y la grande responsabilidad está en su constitución, en la mayor parte, regido por la palabra del Señor. Por eso es de que le dicen a usted cuando lo detienen. ¿Qué le dicen? Cállese, no hable, porque lo que usted hable puede ser usado en su contra en un momento determinado, ¿verdad? Usted no es culpable hasta que no sea contrario, hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, todavía es, aunque sea culpable, todavía es libre. Mire, al maestro todavía dicen que no es culpable, ¿verdad? El muchacho este que mató al otro joven también dice que no es culpable, y el que mató al del medical también. ¿Por qué? Porque no les han llegado a un justo juicio. Simplemente ahora van a debatir si son culpables o son inocentes. ¿Por qué? Porque gran parte de su constitución está bajo las escrituras de la palabra del Señor. ¿Se da cuenta usted? Y muchos han seguido sus ejemplos. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 2, usted va a encontrar la palabra juzgar. No juzguéis, dice ahí, ¿verdad? Para no ser ¿qué? Juzgados. En Romanos dice ahí, quien quiera que seas tú, hombre, que juzgas a uno, y en lo que juzgas al otro tú mismo
te condenas porque tú que juzgas haces lo mismo. Son mis palabras. Ahí la palabra juzgar significa decidir mental o judicialmente con el propósito único para condenar, castigar o hacer daño. Le hago todas estas aclaraciones cuando hablamos de la palabra juzgar para que comprendamos de qué es lo que nosotros queremos hablar. En este contexto, el punto este de Mateo 7:2 no concierne a Primera de Corintios capítulo 11, porque aquí en Mateo es en el decidir del hombre como persona, como individuo, como ser humano, es decidir mental o judicialmente con el propósito de único para condenar, condenación, o para castigar, castíguenlo, o hacer daño. Esa es la palabra juzgar aquí, y le vamos a poner un ejemplo para no irnos muy lejos. Los clérigos de aquel tiempo, el sumo sacerdote de los tiempos de Jesús, ¿acaso no hicieron esto con el Señor Jesús? ¿Ya que sí? Lo condenaron, lo juzgaron con el propósito para castigarlo y para hacerle daño, tanto física, emocional y psicológicamente al Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso es de que el Señor Dios Todopoderoso ahora sabe que en este acontecimiento glorioso y maravilloso de haber estipulado la Santa Cena es para que nosotros comprendamos y entendamos que estas características de Mateo capítulo 7, versículo 2, tienen que salir de nuestra vida. Mientras que en los pasajes anteriores de 1 Corintios y Apocalipsis, y 1 Corintios 6, encontramos nosotros los juicios de Dios que son equitativos, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras, ¿verdad? Pero también nosotros encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 32, cuando los hombres que han sabido de quién es Dios, ¿verdad? Dice que ellos voluntariamente han determinado no conocer a Dios. Y entonces Dios les llama a juicio. Y en ese juicio de Dios hacia los hombres dice, da una solución justa. Los hombres que niegan la verdad, la veracidad de Dios, saben que Dios es real, pero lo niegan. También habla acerca de hacer justicia, equidad. Los hombres saben que Dios es justo, pero lo niegan. Y luego llegar a un acuerdo. Y los hombres, según Romanos capítulo 1, versículo 32, no quisieron llegar a un acuerdo con Dios y por eso Dios los entregó a sus lascivias y les endureció el corazón. ¿Se da cuenta? Por eso es de que el hombre de Dios, el creyente de Dios, que cae en juicio delante de Dios y quiere litigar con Dios y le hace preguntas a Dios, puede caer en un letargo espiritual que solamente el Espíritu de Dios puede sacarlo de ahí, por estar litigando con Dios. Por eso dice, pónganse, siéntense y litiguemos. Litigar es hacer leyes. ¿Ve? Bien. Ahora, volvamos entonces al punto. Dice, y se embriagan. Y la palabra embriaguez, ¿verdad? Nosotros encontramos, hermanos, que en 1 Corintios 11, 21, la palabra embriaguez significa beber hasta la intoxicación. Estar completamente borracho. Beber hasta emborracharse. Estar ebrio. ¿Se da cuenta? Si a usted lo vaya el policía con ebrio, ¿qué le pone? Un DUI, dicen, ¿verdad? Digo. Algo así. Bien. Es una felonía en contra de las leyes de tráfico, ¿verdad? ¿Se imaginan? Entonces, beber hasta la intoxicación. Yo le llevo todo esto y luego estar borracho, ebrio. Ahora bien, cuando hablamos de embriaguez, hay muchos dentro de cristianos que alegan y dicen, por eso le digo, es que beberme una cerveza o beberme una copa de vino no es mala, porque Jesús también bebió vino. Pero es que el asunto es de que yo no tengo la cultura judía, ni tampoco la cultura italiana, ni tampoco soy argentino. ¿Se da cuenta?
Entonces, en las culturas, nosotros encontramos, hermano, algunas características que no van de acuerdo con nuestra vida diaria. Y no tenemos nosotros la facilidad, hermano, de tener esto en un control de nuestra vida. Es imposible. Luego, también en Efesios capítulo 5, versículo 18, está la palabra embriaguez también. No os embriaguéis con vino, en el cual hay que distribución, antes de ser lleno del Espíritu. ¿Se da cuenta? Y ahí significa intoxicación con bebida embriagante. Ahora ya no es solo vino, ahora es cualquier bebida embriagante. Entonces ahora encontramos el alcohol, ¿verdad? Allá en mi pueblo le llaman la indita. Y en otros pueblos le llaman el venado especial, ¿verdad? Haciéndole propaganda a esos licores. Nomás para que entendamos. Y luego está el whisky, y luego encontramos solo el champán, que si se bebe excesivamente también se llega a emborrachar, aunque digan que no. ¿Verdad? Y ahora, pues ahora ya le dice, no, mire, tómese el jugo de manzana, que no está muy fuerte. Pero en la mente, es como cuando usted le da un ponche y usted en su mente todavía le dice, póngale el piquetito, hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Eso ya le quedó allá en el tiempo antiguo, ¿verdad? Es que es de broma, hermano, de la abundancia del corazón. Abra la boca, hermano. Abra la boca. Sí, le testifiqué el otro día, ¿verdad? Que yo había acostumbrado ya a tener una botellita de vino, de la que tenemos en la Santa Cena. Y de repente llegó un hermano que son mesiánicos ellos. Y me dijeron, ¿tenés una copita de vino? Y yo les serví una copita de vino, pero vino el líder de ellos y se llevó el vaso. Después me pidió una Coca-Cola y se le echó. ¿Se imagina usted? Y el rato estaba doblado. Por eso le digo. Y desde ahí dijo, no más. No más. ¿Por qué? Porque entendemos que eso daña no solamente el cerebro y nuestro cuerpo, sino la comunión con Dios. Entonces, en Efesios 5, capítulo 18, esa bebida embriagante, cualquiera que sea, directamente está prohibida para los que buscan servir al Señor o un ministerio dentro de la iglesia del Señor. Si usted lo lee en su casa, usted va a ser los diáconos, los ancianos, no dados al vino. Se acabó. Nada de nanáis. Nada. Pero hay iglesias que acostumbran, ¿verdad?, a beberse su poquito de vino allá. Y no es cada cena, sino que todos los días. Entonces ya es una costumbre que le puede traer, hermano, dificultades, porque si el Señor, mire, si el Señor sacó a una persona del alcoholismo, lo limpió, le restauró su sangre, le hizo una transfusión de sangre, ¿por qué razón esa persona vuelve a ingerir vino? Si sabe de que eso le puede traer problemas a su sistema, porque su cerebro le va a indicar de que no solo una, sino que otra y otra, y al principio va a ser una, después dos, después tres, después se va a emborrachar. Sí, hermano. Por eso es de que usted encuentra hombres y mujeres de Dios que han estado en los caminos del Señor, se encuentran borrachos, porque han permitido de que por algún engaño del enemigo, y aún leyendo la escritura y no discerniéndola en el espíritu, sino por la palabra, por la letra, que la letra mata, entonces no es malo, hermano. ¿Vale? Y de ahí que lastimosamente he encontrado algunos hermanos doblando las piernas, ¿verdad? Y eso, hermano, es un dolor en el corazón de uno. Y cuando uno le sabe, dice, no, hermano, el Señor no me va a condenar por eso. Bueno, todos lo saben, ¿verdad? Pero también nosotros encontramos la palabra embriaguez en 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Y ahí encontramos, hermanos, beber exceso de vino. Otra vez borrachera. Pero también hay otras características de estas personas. Dice, persona llena de palabras deshonestas. Así es. Porque ya después, hermano, cuando ya están un poquito borrachitos, empiezan a hablar. Hay un dicho que dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Si eso es cierto.
Me platicaron. Esto es terrible, hermano. Amén. Persona llena de palabras deshonestas. Eso significa la palabra embriaguez. Pero también significa parlanchín. Pero ese parlanchín no es que hable mucho de las cosas del Señor, sino que le gusta hablar deshonestamente. Pero hay otra característica de ser embriagarse, y es ser chismoso. Y ahí, hermano, es donde de verdad tenemos que hacernos un examen a nuestra vida, a nuestro corazón, si aún nos gusta el chisme. O decir, como ahora modernamente dice, yo no soy chismoso, pero soy comunicativo. Me gusta comunicar todo lo que oigo. ¿Se da cuenta? Porque ahora, hasta en las Biblias modernas, en las muchas traducciones de la Escritura modernamente, han quitado las palabras que son claves y han puesto palabras suaves. Por eso es de que hay algunos evangelistas, no diré nombres, pero hay un evangelista famoso de la iglesia de la Asamblea de Dios, y él por lo menos recomienda no leer, no tener, ni siquiera en la aplicación, como 20 traducciones de las Escrituras, porque están completamente distorsionadas de la revelación, de la etimología y la raíz de la verdad de la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, por eso es que hay muchas congregaciones, hermanos, definen usar una sola versión cuando se enseña. Por ejemplo, Asamblea de Dios, ellos usan la Reina Valera 1960. Creo que el llamado final es las Américas. ¿Por qué? Porque hay una sola línea, hay una sola versión. ¿Ve? Ahora bien, es recomendable leer todas las versiones que podamos para hacer, hermano amado, un resumen de lo que nosotros queremos enseñar, pero dentro de la congregación debemos de tener una sola versión para que todos estemos en el mismo guión de lo que estamos haciendo. Porque si no, hay una confusión en cuanto a las palabras. ¿Se da cuenta? Por eso usted dirá, hermano, ¿y por qué? Yo lo que hago es de que saco las palabras y le doy a usted el significado de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, enseñarle la palabra embriaguez. Quizás en otras versiones no encuentra usted la palabra chismoso, ¿verdad? Comunicativo, quizás. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo le dijéramos, cómo decimos nosotros en nuestro vocabulario cotidiano? Lengua larga, le decimos, ¿verdad? Les gusta hablar de más. Esas características estaban en la iglesia de Corinto en cuanto a, en el momento, y lo peor era que era en el momento de la Santa Cena. Una persona, hermano, que empezaba a chismear y hablar acerca de las demás personas. Una persona que le gustaba ser habladora de los demás. Pero también, ¿qué significa embriaguez? Simplemente significa beber alcohol. ¿Verdad? Como dijeron nuestros hermanos mexicanos, hasta las chanclas. Entonces encontramos las recomendaciones en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, 3 y 8. En Tito, capítulo 1, versículo 7, las recomendaciones. Efesios, capítulo 5, versículo 18, las recomendaciones de lo que no se debe hacer con las bebidas embriagantes. Es lamentable, hermano, que dentro de muchas congregaciones, y siempre lo decimos no para juzgar, sino para que entendamos nosotros, que cuando actuamos mal, Dios puede traer un juicio a nuestra vida, que nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando venga. Y cuando venga no le vamos a decir, ¿por qué yo? ¿Verdad? Hay hombres y mujeres dentro de las congregaciones que tienen privilegios. Y comúnmente se ve dentro de lo que es la alabanza, que hay muchas mujeres y hombres dentro de los grupos de alabanza que todavía empinan el codito. Y así se van a ministrar. Y así se van. Y así alaban al Señor. Donde yo me reconcilié, y le doy gracias al pastor de ese tiempo,
Y a él le gustaba vestirse como Elvis Presley. Su peinado, su vestuario, su todo. Todo era Elvis Presley. Y ya la gente así lo quería, así lo amaba. Pero él antes de predicar se tomaba sus cuantos. Decía que para tener el valor de presentarse delante de los hermanos. Tanto. Y terminó enfermo de cirrosis. Y así murió. De la iglesia, en ese tiempo se llamaba la iglesia Puerta Abierta. Estaba ahí en la Victory Tyrone, ahí en los edificios de apartamentos. Ahí fue donde yo me reconcilié. Y era un hombre tan amoroso, tan cariñoso, tan compasivo, pero tenía ese defecto. Y así lo quería la iglesia. Así lo amaba. Pero murió de esa misma enfermedad del alcoholismo, murió de esa manera. Ahora, hermano, se condenó, eso sí no lo sé. Ahí sí que solamente Dios con él, ¿verdad? Porque ahí, hasta ahí no nos atrevemos a decir como algunos profetas que dicen que se fueron al infierno y ahí miraron a Gigi Ávila y miraron a fulano, Sutano, Mengano, a Julio Melgar y que miran aquí. Y hay mucha gente que le cree. Entonces yo le escribí, entonces ¿para qué cantan las alabanzas de Julio Melgar si ahí está en el infierno? Son incoherencias, pero así le gusta a la gente. Pero nosotros encontramos en Proverbios capítulo 23, y ahí sí quiero que lo leamos. Sí, dime. Sí, en esta versión, hermano, dice, en esta versión dice, por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos entre otros han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos bien, no seréis condenados, pero cuando el Señor nos castiga es para mostrar el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Entonces, me llama la atención porque ahí en la Santa Cena el Señor nos permite entrar en el tribunal del Espíritu para examinarnos a nosotros mismos y reconciliarnos para con Dios antes de tomar la Santa Cena, para no caer en la condenación, que Dios mismo nos corrija, o caer en la enfermedad o una muerte espiritual. Sí, porque si Él actúa en nosotros, puede hacer que hasta nos lleve a la muerte natural. ¿Sí? Y por eso dice, ¿por qué se murió? Ishkami. Sí, pues sí. Y nosotros no lo entendemos. ¿Por qué fue cortado? Y muchas veces nosotros no lo entendemos de esa manera. ¿Te das cuenta? Recuerdo cuando tenía unos cuantos años de casado con Hulda, era poco tiempo. Había un hermano muy usado por el Espíritu de Dios y en la alabanza y en la predicación y en la enseñanza. Era muy querido por nosotros. Pero nadie sabía de que el varón estaba con la mujer de su prójimo. Y llegó un hermano y empezó a predicar y le habló directamente, el Señor así te dice, estás cayendo en el juicio mío, arrepiéntete antes que yo actúe. El hermano dijo que era un chisme. Para no cansarle a este varón, se estrelló en su moto contra un tráiler. El hermano era así de grande y quedó reducido a un niño, porque todos sus huesos se quebraron. Pero Dios le habló antes, en la misericordia y el amor, arrepiéntete. Sí, amén. Pero no lo entendió, Sí, amén. por lo que el hermano está diciendo. ¿Por qué? Porque participaba de la Santa Cena en ese estado. Y usted dirá, sí, usted, ay, hermano, eso era antes. No, el Señor es el mismo. Y Él va a empezar a actuar de una manera que usted no tiene idea dentro de la iglesia en los últimos días, porque la tiene que santificar. El Señor quiere santificar a su iglesia, dice que van a venir y Él mismo va a sacar lo que sirve de tropiezo. Amén. Y lo que no está bien, porque Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Y dónde va a empezar? En la casa de Dios. Entonces, partiendo de lo que el hermano leyó en la versión que él lo leyó. Entonces, por eso es que el salmista David dice en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, porque es el Dios quien me juzga. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Cuando yo camino en el mundo, cuando yo estoy reposando en el sueño, cuando yo estoy haciendo las cosas, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ahora dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu manto. Ahora la misericordia.
pero antes lo está juzgando. Dios nos juzga y nos habla a tiempo, antes de hacerlo, para que comprendamos y entendamos que si el Señor nos va a juzgar, entonces nuestro cuerpo puede recibir algo que nosotros no vamos a soportar. Amén. O en el ámbito familiar pueden suceder cosas que usted y yo no nos imaginamos. Sí, amén. Y después, ¿por qué yo? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi hermano? Es que te estoy hablando y no quieres entender. Claro. ¿Se da cuenta? Entonces, todos estos son aspectos, hermano, espirituales que nos llevan a nosotros a entender la magnitud de lo que es beber la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor. Discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es discernir? Entender, comprender. ¿Qué es el cuerpo del Señor? ¿Por qué fue entregado? ¿Para qué fue entregado? ¿Desde cuándo fue planificado todo? Discernir la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué la sangre de Cristo Jesús en la vida de las personas, de los que hemos creído? ¿Se da cuenta? Cuando nosotros entendamos eso, entonces el Espíritu de Dios, ya voy a concluir, el Espíritu de Dios nos lleva a Hebreos y dice, porque sí, aquellos que tergiversaron la sangre de los machos cabríos y fueron condenados, ¿cuánto más no serán condenados aquellos que pisotearon al Hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre de Cristo? Por eso es de que es peligroso, hermano, peligrosísimo, cuando nosotros somos tan tough, tan así para enseñar y no dejar a que la gracia de Dios y la misericordia sea con nosotros, porque después nuestro estado se va empeorando cada día más y más. Y solo Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Nadie nos puede sacar de esa situación. Así es. Pónganse de pie. Así es de que el domingo tenemos Santa Cena. Amén. Amén. Aleluya. Y las recomendaciones son, si tienes algo contra tu hermano, Pedirle perdón. reconcíliate con él. Con la suegra, con el suegro, ¿verdad? Si tienes algún resentimiento dentro de la congregación, Amén. reconcíliate. Sí, amén. ¿Por qué? Porque la Escritura nos está diciendo que tenemos que estar a cuentas con Él. Amén. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, gracias. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias por esta palabra bendita y gloriosa que tú nos das. Sí, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a comprenderla. Para que tus juicios son verdaderos, Señor. Sean en nosotros de paz y de justicia, Señor. Gracias. Que nos hables a tiempo y fuera de tiempo para no cometer asuntos, oh Dios, que nos vayan a llevar hacia la frialdad, hacia un dolor, sino que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Señor. Concede a mis hermanos y a mis hermanas, oh Dios, que la paz tuya sea sobre sus vidas. Aleluya. Que la unción del Espíritu Santo sea sobre sus corazones, oh Dios. Y mira, dice el salmista, y ahora lo decimos, si hay en nosotros camino de perversidad, guíanos por el camino correcto. Sí, Padre. Señor, gracias. Lleva a mis hermanos en paz y bendición a su casa. Y el día de mañana en sus trabajos bendíceles. Sí, Señor. Guárdales en sus privilegios. Guárdales, oh Dios amado, en la bendición de tu amor, para que tú seas glorificado en todo. Bendice a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas, oh Dios, a toda su familia, a sus mamás, a sus papás, oh Dios. Guárdales en tu santo amor y permite que el día domingo, si es tu voluntad, tú no has venido, Jesús, o la muerte no ha llegado, estemos en este lugar, Señor, para contemplar una vez más tu hermosura. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Dios me le bendiga.